Buenos días, bienvenidos. Soy el doctor Guillermo Mambieli, médico neurólogo, director en la Ciudad de México de la Clínica para Dolores de Cabeza. Y este día vamos a platicar de un tipo muy especial de dolor de cabeza que es la cefalea in racimo o cefalea de Horton, que es un tipo muy severo de dolor de cabeza y sin embargo que tiene tratamiento y en algunos casos curación. Bienvenidos. Nuestros objetivos son describir las características clínicas y el diagnóstico de la cefalea en racimos. Vamos a discutir también la patogénesis del dolor o el origen del dolor y sus rasgos con el sistema nervioso autónomo. Vamos a revisar la terapia cuando se presenta en forma aguda y cuando queremos prevenir el dolor de cabeza en racimos. También haremos una revisión de los nuevos tratamientos para la cefalea en racimos de tipo refractario. Aunque las características clínicas especiales de la cefalea en racimos se reconocieron desde la centuria XVII, la periodicidad, o no se dieron cuenta que la periodicidad era tan importante hasta los 1940. El término cluster headache o cefalea en racimos se acuñó en los 50 y desde entonces la Sociedad Internacional para el Estudio de los Dolores de Cabeza la ha identificado y la ha clasificado con dos tipos distintos según su duración. Un tipo que se llama episódico, que es el más común, se caracteriza por ataques y remisiones de este dolor de cabeza, y el tipo crónico, que se define como ataques que han ocurrido diario por más de un año sin remisión o con periodos de remisión que duran menos de 14 días. El inicio de la cefalea en racimos ocurre entre la segunda y la tercera década de la vida en la mayoría de las personas. El promedio de aparición pues son 31 años, pero sin embargo puede aparecer desde el año de edad o en adultos mayores. Hemos consultado niños que desde los 4 años de edad presentan estos síntomas y en general los pediatras ni los padres creen la severidad del ataque de los dolores de cabeza. Tuvimos un caso de una niña de 12 años que llegó ya con el brazo con cortaduras, intentando suicidarse, porque tanto médicos como papás como terapeutas habían decidido que su dolor de cabeza era de origen psicológico. La sometimos a un tratamiento, la paciente se curó y la paciente desde luego cambió su vida. Entonces hay que creerle a los niños que tienen este tipo de dolor de cabeza. La palabra de cefalea en racimos viene precisamente porque vienen en grupos de ataques que generalmente tienen una periodicidad anual que se relaciona con el número de horas que hay luz durante el día o la falta de luz durante el día. Así entonces, en julio y agosto, muchos pacientes tienen una incidencia alta y en los meses de diciembre también. Es decir, cuando cambia el número de horas de luz. Los ataques también tienen una periodicidad circadiana, con la mayoría de los individuos teniendo 1 a 3 ataques por día, aunque algunos pueden tener hasta 8 o más. En cada paciente, los ataques
ocurren usualmente al mismo horario en los días. Como se muestra en esta ilustración, los tipos más comunes ocurren entre la 1 y las 2 de la mañana, 1 a 3 de la tarde. Los dolores de cabeza son muy característicos, son en la parte superior de la cara, se refiere como atrás del ojo o en el ojo. Es de inicio muy rápido, 5 a 15 minutos, es de una duración corta, 45 a 90 minutos. El 90% de las pacientes tienen agitación e inquietud, 90% tienen rasgos autonómicos y muchos de ellos tienen lo que se puede considerar síntomas migrañosos como náusea, intolerancia a la luz o al ruido y signos premonitorios. En general es de un solo lado de la cabeza, pero puede ser bilateral. Los síntomas autonómicos craneales son muy comunes, tales como el lagrimeo, la inyección de las conjuntivas, la congestión de la nariz, la caída del párpado o inflamación del mismo, en porcentajes que van de un 90 a un 75%. Como vemos, es algo muy común. No hay una teoría unificada del dolor, pero si consideramos las tres características de esta cefalea, los síntomas autonómicos, la periodicidad, podemos llegar a conclusiones. El conocer la anatomía neurovascular es esencial. Después tenemos la activación craneal parasimpática, donde los síntomas autonómicos nos indican que ese sistema está activado por fibras que se originan en neuronas de primer orden dentro del tallo cerebral, en el núcleo salivario superior, que se relaciona íntimamente al núcleo caudal del trigémino. Esto es lo que da sensibilidad a la cara. Y estas fibras viajan en el séptimo par craneal y hacen sinapsis en el ganglio esfenopalatino, un buen blanco para el tratamiento, y de ahí las fibras posganglionares van a las mucosas lagrimales y nasal. Después tenemos que la caída del párpado es parte del síndrome de Horner postganglionar y esto indica la acción del plexo carotidio simpático. Entonces, aunque la evidencia clínica y laboratorio explican la mayoría de los síntomas, no dicen por qué la periodicidad o el fenómeno circadiano de este dolor de cabeza. Sin embargo, si consideramos el hipotálamo, este sí nos explica los fenómenos relacionados a las horas del día o las estaciones del año, y en estudios experimentales se ha visto que las neuronas en esta área tienen un problema de función, así que tenemos entonces toda la teoría de por qué ocurre la cefalea en racimos unificada. Se activa el sistema trigémino vascular y parasimpático desde el sistema nervioso central, y entonces se inicia lo que se llama el periodo en racimos, que está ocasionado por una disfunción del marcapasos del hipotálamo, ya sea que el hipotálamo esté activo en el problema del dolor o no. Y este tipo de teoría pues unifica, como decía, todo. El tratamiento lo podemos dividir en la terapia aguda y la terapia preventiva o profiláctica. La terapia preventiva y aguda, cuando fallan, es cuando hay que buscar al especialista en cefaleas. Generalmente es un médico neurólogo. La terapia abortiva para los ataques la dividimos en medicamentos de alta eficacia y de eficacia limitada. Tenemos en los primeros el oxígeno, desde luego.
Los triptanos, mencionaremos el sumatriptán, somitriptán, pero hay otros, la dihidroergotamina y la somatostatina. Y están los de eficacia limitada como la ergotamina, oral o en supositorio, la dihidroergotamina como spray nasal y la lidocaína intranasal. Y otros medicamentos que tienen una eficacia limitada. El oxígeno tiene una eficacia del 70% a los 15 minutos. Es más efectivo cuando el dolor de cabeza está en su máxima intensidad. Si se usa cuando va a venir el ataque, lo único que hace es retardarlo y no abortarlo. Y el principal problema del oxígeno, desde luego, es su accesibilidad. Aquí tenemos la efectividad del oxígeno en los tipos episódico y crónico del cluster headache, y tenemos que es desde luego más efectivo en la forma episódica que en la crónica, y es un poco menos útil en las mujeres que en los hombres, pero si ustedes ven, la efectividad se mantiene por arriba del 70%. El sumatriptán y otros triptanos subcutáneos son muy efectivos, no hay taquifilaxia, el organismo no se acostumbra al medicamento, no incrementa la frecuencia de ataques con el uso prolongado, pero sí no es efectivo para un tratamiento preventivo, es para abortar los ataques. Y el tiempo medio de alivio es un poco más largo para el paciente con cefalea en racimos crónica. La terapia preventiva en pacientes con cefalea en racimos es importantísima. Tenemos varios medicamentos que nos sirven, como es la prednisona, 60 miligramos diario por 3 días, y después en dosis que baja, el tartrato de ergotamina, que es muy efectivo también, la dihidroergotamina y algunos otros procedimientos como el bloqueo del nervio occipital. Y luego viene, para mantener fuera los ataques, como es el verapamilo, la metilsergida y el carbonato de litio. Y estos medicamentos que yo menciono tienen una evidencia científica del tipo 1, son muy bien documentados. En los casos resistentes hay que pensar si iniciamos los medicamentos preventivos a las dosis máximas posibles y los combinamos bien. En caso de que ni así se logre el control, entonces debemos mandar al paciente a un especialista en dolores de cabeza. A veces hay que hospitalizar a los pacientes. En algunas ocasiones se requieren terapias intervencionistas. Hay que tener en cuenta que entre más severo es este dolor de cabeza, es más curable, cosa que hay que tener muy presente. Procedimientos invasivos o mínimamente invasivos o quirúrgicos se utilizan cuando la cefalea en racimos es médicamente intratable, pero hay que hacer una muy buena evaluación considerando que el perfil psicológico del paciente sea estable, y de preferencia tienen que ser casos unilaterales. Procedimientos mínimamente invasivos son el bloqueo por radiofrecuencia u otros métodos del ganglio esfenopalatino y los procedimientos en la primera rama de las vías del trigémino, en el trigémino, por medio de radiofrecuencia u otros métodos, incluyendo el gamma knife. Nosotros tenemos experiencia amplia en estos métodos y son muy exitosos. Otros que se han descrito son el estímulo directo al hipotálamo o el estímulo al nervio occipital como los más conocidos. En conclusión, el dolor de cabeza en racimos es muy severo, pero es tratable o curable. Muchas gracias.